En una cámara sin ventanas del palacio de Topkapi, una adolescente de 15 años contemplaba un maniquí de cera con anatomía masculina detallada. No estaba sola. 3 mujeres de rostros pétreos la observaban mientras un médico de corte anotaba cada gesto, cada temblor de sus manos, cada cambio en su respiración. Fatma Sultan, hija del sultán Ahmed Pirmeh, princesa imperial que hablaba 4 idiomas y debatía con astrónomos, acababa de comprender por qué los últimos 3 meses de su vida habían sido un infierno de silencio forzado y humillaciones calculadas. Esto no era educación, era demolición sistemática del alma. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Fatma contaba una historia que nadie quería escuchar. Estaba siendo convertida en documento político viviente, en garantía humana de una alianza imperial, en instrumento cuya única función era obedecer, hasta que la obediencia se volviera instinto, y el instinto borrara cualquier recuerdo de quien había sido antes. Para entender cómo una niña brillante terminó en una cámara subterránea, ensayando su propia destrucción, hay que volver atrás, a cuando aún creía que su inteligencia la protegería, a cuando ignoraba que en el Imperio Otomano las princesas de sangre real eran las más esclavizadas de todas. Fatma Sultán nació en 1606 en los aposentos imperiales del harén de Topkapi. Ese laberinto dorado donde vivían más de 800 mujeres bajo vigilancia constante. Su madre era Qasem Sultan, concubina que ascendería hasta convertirse en la mujer más poderosa del imperio. Su padre, Ahmed Promemdo, gobernaba territorios que se extendían desde Viena hasta Yemen, desde Argel hasta Bagdad. El mundo veía magnificencia. Fatma creció rodeada de jardines perfumados, manuscritos iluminados y maestros que llegaban desde El Cairo, Samarcanda y Córdoba. Desde pequeña mostró una inteligencia que inquietaba a sus instructores. A los 8 años leía persa clásico y árabe. A los 10 dominaba el turco, el griego y algo de italiano comercial, que aprendió escuchando a mercaderes venecianos. Le fascinaba la astronomía. Pasaba noches enteras observando constelaciones desde las terrazas del harén, memorizando el movimiento de las estrellas, preguntando sobre la naturaleza del cosmos, con curiosidad que sus tutores encontraban peligrosa, porque la curiosidad en una princesa otomana no era virtud, era síntoma de algo que debía ser erradicado antes de que causara problemas. Los cronistas elogiaban su caligrafía, los poetas componían versos sobre su belleza, pero nadie mencionaba lo más importante. Fatma era una mente atrapada en un cuerpo que jamás le pertenecería. Desde el día de su nacimiento, su existencia tenía un solo propósito: servir como moneda de cambio en el juego imperial del poder. Cada hora dedicada al estudio, cada idioma aprendido, cada debate con eruditos era apenas decoración sobre una realidad brutal. No estaba siendo educada para gobernar, estaba siendo preparada para ser entregada. En el Imperio Otomano del siglo XVII, durante lo que historiadores llamarían el sultanato de las mujeres, existía una paradoja cruel. Concubinas como su madre Qasem ascendían desde la esclavitud hasta controlar el destino de imperios enteros. Gobernaban desde las sombras, nombraban visires, decidían guerras. Pero las princesas nacidas con sangre imperial en las venas eran propiedad absoluta del Estado. Su utilidad residía en sus cuerpos, en su capacidad de sellar alianzas mediante matrimonios calculados con la precisión de tratados comerciales. Fatma creció consciente de esta contradicción. Veía a su madre, Qasem,
manejar asuntos de Estado con autoridad que ningún ministro se atrevía a desafiar. Pero también sabía que cuando llegara su momento, cuando el imperio decidiera que era tiempo de usarla, ni toda la influencia materna podría salvarla. El sistema era más grande que cualquier amor, más implacable que cualquier poder individual. Y Fatma, brillante como era, entendía perfectamente que su inteligencia no cambiaría nada. Los años de infancia transcurrieron en esa tensión constante. Estudiaba porque amaba aprender, pero cada conocimiento adquirido llevaba el sabor amargo de la inutilidad. ¿De qué servía leer tratados de filosofía si jamás podría aplicar ese conocimiento? ¿Por qué dominar idiomas si su vocabulario sería reducido a fórmulas de sumisión? Cada noche contemplaba las estrellas, sabiendo que algún día alguien vendría a arrancarla de ese cielo y enterrarla en un matrimonio que no había elegido, con un hombre que no conocía, por razones que nada tenían que ver con su felicidad o su voluntad. Ese día llegó en el invierno de 1622. Fatma tenía 15 años cuando los emisarios imperiales anunciaron la decisión. Sería entregada en matrimonio a Kara Mustafa Pasha, comandante militar endurecido por campañas contra Persia, un hombre de casi 40 años cuya reputación de brutalidad en el campo de batalla precedía cada mención de su nombre. No hubo consulta, no hubo ceremonia de pedida, solo un decreto. El matrimonio sellaría una alianza crucial con facciones militares que el imperio necesitaba mantener leales. Fatma recibió la noticia en silencio. No lloró, no suplicó. Sabía que sería inútil. En cambio, miró a su madre Kösem, buscando algún gesto de protesta, alguna señal de que la mujer más poderosa del imperio usaría su influencia para detener esto. Pero Kösem desvió la mirada. En ese instante, la adolescente comprendió una verdad devastadora. Su madre podía gobernar imperios, pero no podía salvarla del sistema que ella misma perpetuaba. Porque admitir que el destino de Fatma era injusto significaría cuestionar los cimientos mismos del poder que Kösem ejercía. Y entonces comenzó el verdadero horror. Lo llamaban Terbiyye be Mubarak, educación sagrada, preparación nupcial bendecida. En realidad era condicionamiento sistemático diseñado para destruir cualquier resto de voluntad individual y reemplazarlo con obediencia mecánica. Un programa refinado durante siglos, aplicado exclusivamente a princesas imperiales, documentado en manuales que se guardaban en archivos secretos del palacio. La mujer asignada para supervisar esta demolición controlada del espíritu de Fatma era Gulnar Hatun. 60 inviernos de experiencia, convirtiendo niñas en instrumentos políticos funcionales. Había preparado a más de una docena de princesas antes. Conocía exactamente cuánto tiempo tomaba quebrar a cada una, qué métodos funcionaban mejor según el temperamento, cómo dosificar la humillación para maximizar efectividad, sin causar colapso prematuro. Era artesana del trauma, y Fatma sería su obra maestra. 3 meses antes de la boda, Fatma fue trasladada a la llamada cámara de la novia, habitación forrada con alfombras persas y paneles de ébano, donde pasaría 18 horas diarias durante los próximos 90 días. Todo tenía significado, todo recordaba su propósito. Las paredes estaban decoradas con caligrafía que repetía versículos sobre obediencia, sumisión, el deber sagrado de una esposa hacia su marido. Incienso de sándalo y ámbar gris impregnaba el aire, asociando esos aromas con el condicionamiento hasta que el simple olor los desencadenaría años después. El entrenamiento comenzaba al amanecer
y no terminaba hasta pasada la medianoche. 18 formas distintas de reverencia debían ser memorizadas y ejecutadas con precisión milimétrica. Cómo saludar al esposo al entrar a una habitación. Cómo servir té sin levantar la mirada. Cómo arrodillarse con las rodillas exactamente a 30 centímetros de distancia. Cómo acostarse con los brazos en ángulos específicos. Cómo esperar en silencio la llegada de un hombre. Cada gesto repetido 1000 veces, hasta que el cuerpo lo ejecutara automáticamente. Hasta que pensar dejara de ser necesario. Hasta que la obediencia se volviera reflejo físico más profundo que cualquier razonamiento consciente. Pero el movimiento era solo el principio. La verdadera destrucción ocurría en el lenguaje. El vocabulario de Fatma, ese tesoro construido con años de estudio, fue reducido a 43 palabras aprobadas. Solo expresiones de gratitud, disculpa, sumisión, aceptación, nada más. Cualquier intento de hablar libremente, cualquier pregunta fuera de turno, cualquier desviación del guión establecido, traía castigo inmediato. Ayunos prolongados hasta que el hambre devoraba la capacidad de resistir. Aislamiento en celdas húmedas, donde el único sonido era el goteo del agua contra piedra. Humillación pública diseñada para aplastar los últimos restos de orgullo. 2 veces por semana, Fatma era obligada a servir a las concubinas favoritas de su propio padre. Las bañaba, las vestía, les peinaba el cabello mientras ellas se preparaban para sus noches con el sultán. Este ritual no era accidental. Estaba diseñado con precisión quirúrgica para enseñar a la princesa imperial que incluso las esclavas que compartían el lecho de su padre estaban por encima de ella. Que su sangre real no significaba nada. Que su único valor residía en su capacidad de obedecer sin cuestionar. Los testigos anotaban que Fatma lloraba mientras abrochaba las prendas de esas mujeres, sus manos temblando mientras toda la corte observaba en silencio. Algunos sentían lástima. Otros aprobaban con gestos casi imperceptibles. Todos comprendían que lo que presenciaban no era educación sino demolición, el desmantelamiento programado de una mente brillante convertida en cuerpo dócil. Y todavía esto no era lo peor, porque oculto bajo los jardines del palacio, en cámaras subterráneas que la arquitectura oficial negaba, comenzaron las sesiones de Talim, de Jerk, instrucción y necesidad. Réplicas exactas de alcobas nupciales habían sido construidas bajo tierra. Dentro esperaban los maniquíes, figuras anatómicas masculinas de cera veneciana, elaboradas con precisión perturbadora. Músculos, venas, cada detalle reproducido para que no hubiera sorpresas, para que el cuerpo femenino fuera entrenado a responder sin resistencia, para que el horror de la primera noche quedara diluido en repeticiones mecánicas. Ante instructoras severas que nunca sonreían, Fatma fue forzada a ensayar actos que ninguna adolescente debería comprender. Cada reacción registrada en códigos persas: miedo, lágrimas, náuseas, intentos de huida. Cada signo de angustia la condenaba a más sesiones, más repetición, más condicionamiento. Si temblaba, debía repetir hasta que el temblor cesara. Si lloraba, debía continuar hasta que las lágrimas se agotaran. Si cerraba los ojos, le sostenían los párpados abiertos, porque el objetivo no era prepararla para el matrimonio. El objetivo era destruir su capacidad de sentir horror hasta que ya no sintiera nada en absoluto. Lenta, metódicamente, sistemáticamente, la niña que miraba las estrellas fue convertida en autómata obediente, su curiosidad desmantelada gesto por gesto, su espíritu disciplinado
palabra por palabra, su humanidad reducida a función. Ya no era Fatma, era el contenedor que alguna vez había albergado a Fatma, vaciado de todo lo que la hacía persona y rellenado con protocolos de sumisión. Una semana antes de la boda, el régimen se intensificó. Fatma fue trasladada al pabellón de la novia, estructura aislada donde cada detalle de su existencia quedaba controlado. Sus comidas reguladas al gramo, sus baños supervisados con aceites perfumados infundidos con valeriana, amapola y azahar, elixires preparados por alquimistas para calmar, suavizar, inducir rendición química donde la psicológica todavía no era absoluta. Espejos venecianos fueron colocados estratégicamente en todas las habitaciones, multiplicando su imagen hasta el infinito, forzándola a observarse constantemente, como si su propia mirada se hubiera convertido en otra forma de vigilancia. Ya no necesitaba guardias. Se había convertido en su propia carcelera, internalizando la disciplina hasta que vigilarse a sí misma era tan automático como respirar. Para entonces, Fatma comprendía la verdad completa. Su cuerpo no le pertenecía. Su voz había sido reducida a fragmentos. Incluso sus pensamientos ya no estaban a salvo, porque pensar requería palabras y las palabras le habían sido arrebatadas. Solo quedaba el vacío. Y en ese vacío resonaba una única certeza. Esto era lo que el imperio llamaba amor, preparación, educación sagrada. Eufemismos que disfrazaban violencia sistemática. El 15 de marzo de 1623 amaneció con cielo despejado sobre Estambul. Desde el primer rayo de luz, la ciudad pulsó como corazón desbordante. Las calles se llenaron de incienso y música. Procesiones serpenteaban desde la Mezquita Azul hasta Topkapi. El pueblo celebraba lo que parecía festival digno del cielo. En realidad, presenciaban una ejecución en cámara lenta. En el palacio, banquetes fueron servidos en vajilla de oro, danzas de Persia y Andalucía, canciones interpretadas por los mejores músicos del imperio. Para los invitados, aquello era esplendor. Para Fatma, era la última escala antes del abismo. Los cronistas anotaron que mientras los invitados reían y bebían, la princesa permanecía inmóvil como estatua, sus labios secos a pesar del agua constantemente ofrecida, su mirada perdida en algún punto del horizonte que nadie más podía ver. Los médicos de corte la observaban de cerca, registrando temblores involuntarios, sudores fríos, a pesar del aire fresco de marzo, ausencia total de apetito, episodios súbitos de hiperventilación. El esplendor público enmascaraba terror privado. Todos lo sabían. Nadie lo mencionaba. Cuando el brindis final fue levantado y los invitados civiles se retiraron, comenzó el ritual que Fatma había ensayado durante 3 meses, pero para el cual ningún ensayo podía prepararla. Fue escoltada hacia el pabellón nupcial construido en los jardines privados. Estructura octagonal diseñada con arquitectura de control absoluto. 3 niveles ascendentes, cada uno con función específica en la demolición sistemática de lo que quedaba de su voluntad. Primer nivel, cámara de purificación. Fatma fue sometida a baños que duraron horas. Mármol de Carrara reflejaba luz de antorchas sobre agua infundida con esencias de rosa damascena, aceite de sésamo, sándalo y ámbar gris. Pero junto a esos perfumes flotaban sustancias más oscuras. Alquimistas aplicaban ungüentos con opio diluido, mandrágora, extractos diseñados para embotar la resistencia, para hacer el cuerpo pesado y la mente nebulosa, para que cuando llegara el momento crucial ya no tuviera energía para luchar aunque quisiera. Segundo nivel,
piso de la rendición. Aquí fue vestida con su traje nupcial. Para un observador externo parecía magnificente. Seda blanca tejida con hilo de oro, adornada con perlas del Golfo Pérsico, corona incrustada con rubíes birmanos. En realidad, era prisión diseñada con genio perverso. Cordones ocultos bajo las capas de seda restringían el movimiento de sus brazos. El peso de la corona limitaba el rango de movimiento de su cuello. Tobilleras decorativas disfrazaban cadenas sutiles. Zapatos gruesos de oro hacían imposible correr. Cada elemento de su atuendo nupcial había sido calculado para limitar, restringir, controlar. Mientras Fatma era transformada en símbolo viviente de sumisión, su futuro esposo recibía instrucciones muy diferentes. Rodeado de veteranos de guerra y consejeros experimentados, Kara Mustafa Pasha escuchaba lecciones sobre dominación. Le enseñaban que esta noche no era sobre amor, sino sobre establecer jerarquía, que la princesa imperial debía ser quebrada como se quiebra la resistencia de una ciudad sitiada, con fuerza controlada, intimidación calculada, demostración inequívoca de que toda resistencia es fútil. Finalmente llegó el ascenso al tercer nivel, cámara de consumación. Sus paredes estaban cubiertas con tapices representando conquistas militares. Viena sitiada, Bagdad tomada, princesas cautivas arrodilladas ante sultanes victoriosos. Las imágenes no eran decoración casual, establecían paralelo explícito. Victoria en guerra equivalía a victoria en el lecho matrimonial. El cuerpo femenino como territorio a conquistar. La resistencia como desafío a aplastar. Cuando las puertas se cerraron, Fatma quedó sola con el hombre que el imperio había elegido como su destino. Lo que siguió fue registrado en documentos médicos escritos en código persa, guardados en archivos que permanecerían sellados durante siglos. Describen colapso completo del espíritu. Meses de disciplina habían agotado su capacidad de responder. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Su voz cayó a susurro inaudible. Sus ojos vagaban sin enfocar, como fijos en algo que nadie más podía ver. Kara Mustafa Pasha, entrenado en asedios y campos de batalla, interpretó inicialmente su estado como desafío que necesitaba ser quebrado. Aplicó los métodos que le habían enseñado: intimidación verbal, fuerza física controlada, gestos de dominancia. Pero no había rebelión que vencer, solo vacío. Fatma ya no estaba presente. Su mente se había retirado en disociación profunda, abandonando el cuerpo como último mecanismo de supervivencia. Cuando el matrimonio fue finalmente consumado después de horas de intentos fallidos, observadores médicos ocultos tras celosías registraron el evento como traumático para todos los involucrados. Los documentos en código persa hablan de hemorragias internas, pérdidas de conciencia repetidas, vómitos, convulsiones. Describen lo que llamaron la partida del alma, ese momento en que el cuerpo sigue respirando, pero la persona que lo habitaba ha huido a algún lugar inaccesible donde el dolor no puede alcanzarla. Desde esa noche, Fatma Sultán nunca volvió a ser la misma. No porque hubiera cambiado, porque había dejado de existir. Los meses siguientes revelaron la magnitud del daño. Fatma desarrolló mutismo selectivo tan severo que solo hablaba cuando se le preguntaba directamente, y entonces apenas en susurros. Su apetito desapareció completamente. Asistentes debían alimentarla contra su voluntad, sosteniéndole la boca abierta, obligándola a tragar. La niña brillante que debatía con astrónomos y estudiaba constelaciones había sido reemplazada por fantasma
que apenas reconocía su propio nombre. Episodios de llanto incontrolable comenzaban sin advertencia y podían durar horas. Fatma lloraba con sollozos que parecían arrancados desde el centro de su ser, con una desesperación tan profunda que las asistentes apartaban la mirada, incapaces de soportar ser testigos de tanto dolor concentrado. Pero peor que el llanto era lo que los cronistas llamaron la enfermedad del miedo. La mera presencia de cualquier hombre, incluso eunucos de confianza que la habían conocido desde niña, desencadenaba pánico absoluto. Su respiración se volvía rápida y superficial. Su piel se empapaba en sudor frío. Temblores sacudían todo su cuerpo, y entonces venían los desmayos súbitos, colapsos que dejaban a las sirvientas luchando por mantenerla consciente, mientras su pulso se disparaba como si su corazón intentara escapar de su pecho. Los médicos de corte diagnosticaron melancolía virginal. Según tratados médicos otomanos, esta condición era común entre princesas imperiales después de su primera noche de bodas. Hablaban de ello casi clínicamente, como si fuera consecuencia esperada en lugar de catástrofe. Como si destruir la psique de una adolescente fuera efecto secundario aceptable de mantener alianzas políticas. En términos que entenderíamos hoy, lo reconoceríamos inmediatamente. Trauma complejo, trastorno de estrés postraumático severo, disociación crónica. Pero en 1623 solo tenían eufemismos que disfrazaban la verdad. El imperio había sacrificado deliberadamente la salud mental de una de sus hijas en el altar de la política, y llamaban a ese sacrificio tradición sagrada. Probaron todos los tratamientos conocidos, elixires herbales preparados según recetas persas antiguas, musicoterapia con instrumentos sufíes, creyendo que ciertas melodías podían restaurar el equilibrio del alma. Ejercicios espirituales dirigidos por derviches que intentaban reconectar su espíritu fragmentado con lo divino. Nada funcionaba, nada podía devolver a la niña que Fatma había sido, porque no estaba perdida. Había sido sistemáticamente destruida por diseño institucional. Su matrimonio con Kara Mustafa Pasha se volvió mecánico. Había niños porque el imperio los requería. Había apariciones formales porque el protocolo las exigía. Había ilusión exterior de estabilidad, porque admitir el fracaso habría cuestionado todo el sistema. Pero tras puertas cerradas, el silencio gobernaba. La distancia reemplazó cualquier intento de intimidad. La rutina sustituyó la conexión humana. Según memorias escritas décadas después por sirvientes de la casa, el propio Kara Mustafa Pasha buscó escape a través de campañas militares cada vez más prolongadas y opio cada vez más frecuente. Algunos cronistas sugieren que intentaba silenciar la culpa de haber jugado su papel en un ritual que destruyó a la mujer que desposó. Otros afirman que simplemente le resultaba más sencillo conquistar ciudades que enfrentar el vacío en los ojos de su esposa cada vez que entraba a sus aposentos. Fatma dio a luz 4 veces en los años siguientes. Cada embarazo fue documentado meticulosamente, cada parto supervisado por batallones de médicos y parteras. Los niños nacieron sanos, cumpliendo su función política de perpetuar alianzas. Pero los registros también anotan algo inquietante. Fatma nunca sostuvo a sus hijos por más de unos minutos, no porque no los amara, sino porque su capacidad de conectar emocionalmente con cualquier ser humano había sido tan profundamente dañada que incluso la maternidad se había vuelto ejercicio mecánico. Alimentaba, vestía, cuidaba, pero siempre con esa mirada vacía que aterrorizaba a las nodrizas. Durante 29 años, Fatma Sultan vivió como sombra de sí misma.
Aparecía en ceremonias imperiales vestida con sedas y joyas, rostro impasible, tras velos transparentes. Cumplía sus deberes como esposa y madre con eficiencia de autómata. Pronunciaba las 43 palabras aprobadas cuando se le requería. Pero la niña que estudiaba las estrellas, que debatía filosofía, que soñaba con comprender los misterios del cosmos, esa niña había muerto la noche del 15 de marzo de 1623. Su cuerpo simplemente tardó 3 décadas en seguirla. En los últimos años de su vida, Fatma desarrolló una costumbre que perturbaba a sus asistentes. Cada noche, sin importar el clima, subía a la terraza más alta del palacio y miraba al cielo durante horas. No hablaba, no lloraba, solo miraba, como buscando algo que había perdido hace mucho, como intentando recordar quién había sido antes de que el imperio decidiera convertirla en cosa útil. La muerte llegó en marzo de 1652, exactamente en el 29º aniversario de su boda. Los médicos la atribuyeron a fiebre cerebral, diagnóstico conveniente que no explicaba nada. Lo que sí registraron fue que en sus últimas horas de conciencia, Fatma murmuró palabras que no estaban en su vocabulario aprobado. Palabras en persa antiguo sobre constelaciones, sobre el movimiento de los planetas, sobre la infinitud del universo. Como si en el momento final, cuando ya nada importaba, la niña que habían enterrado viva hubiera encontrado la fuerza para hablar una última vez antes de que el silencio se volviera eterno. Para muchos dentro del palacio, la fecha de su muerte no fue coincidencia. Sintieron que el peso de la memoria finalmente había cerrado sobre su alma, que había sobrevivido exactamente el tiempo que su cuerpo pudo soportar cargar con el fantasma de quien había sido. Que la sentencia pronunciada en aquella noche de marzo de 1623 había tardado 29 años en ejecutarse completamente, pero nunca había dejado de ejecutarse. Y el destino de Fatma no fue anomalía, fue patrón, fue sistema, fue política de Estado refinada durante 600 años. Archivos del palacio recuperados siglos después revelan que docenas de princesas otomanas soportaron destinos similares. Los documentos, escritos en códigos que tardaron décadas en descifrarse, hablan de un programa institucionalizado de condicionamiento que se aplicaba exclusivamente a mujeres de sangre imperial. Mientras concubinas podían ascender al poder mediante inteligencia y astucia, las princesas nacían con cadenas invisibles que ninguna cantidad de nobleza podía romper. Algunos registros mencionan a Mihrimah Sultan, hija de Solimán el Magnífico, quien después de su matrimonio forzado desarrolló episodios de catalepsia tan severos que pasaba días completamente inmóvil, como si su mente hubiera encontrado la forma de huir de su cuerpo sin necesidad de morir. Otros hablan de Jebran Sultan, quien intentó suicidarse 3 veces antes de cumplir 20 años, solo para ser salvada cada vez y castigada con aislamiento prolongado por su ingratitud hacia el honor de servir al imperio. Documentos traducidos recientemente revelan que algunas princesas desarrollaron formas de resistencia sofisticadas, códigos secretos para comunicarse entre hermanas atrapadas en situaciones similares, redes clandestinas de apoyo emocional que se operaban completamente fuera de los canales oficiales. Incluso hubo casos documentados de princesas que fingieron sus propias muertes para evitar segundos matrimonios, viviendo en monasterios remotos bajo identidades falsas hasta su muerte real, décadas después.
Pero estas eran excepciones. La mayoría, como Fatma, simplemente desaparecían en el matrimonio. Sus nombres seguían apareciendo en registros oficiales como ornamentos en ceremonias, como madres de niños importantes, como enlaces entre casas poderosas. Pero de sus pensamientos, sus emociones, sus experiencias internas no quedaba rastro. Habían sido convertidas en funciones, no en personas, en documentos vivientes que certificaban alianzas, no en seres humanos con voluntad propia. La tragedia de Fatma Sultán expone una verdad incómoda sobre estructuras de poder. No siempre protegen a quienes están más cerca de su centro. A veces los consumen primero. Mientras el mundo exterior imaginaba princesas otomanas rodeadas de lujo y privilegio, la realidad era sistema de control diseñado con precisión, impuesto mediante ritual, justificado en nombre del imperio y perpetuado por quienes más sufrían bajo su peso. Kösem Sultan, la madre todopoderosa que gobernó el imperio durante décadas, nunca pudo salvar a su propia hija, o peor, eligió no hacerlo, porque admitir que el destino de Fatma era injusto habría significado cuestionar el sistema que le había dado poder. Habría significado reconocer que su propio ascenso desde la esclavitud hasta el trono se sostenía sobre la esclavitud sistemática de sus propias hijas. Esa contradicción, esa complicidad, revela algo fundamental sobre cómo operan sistemas opresivos. A menudo son mantenidos por quienes más podrían beneficiarse de destruirlos, porque el costo de la resistencia parece mayor que el costo de la complicidad. Y aún hoy, siglos después de que el Imperio Otomano cayera y el Palacio de Topkapi se convirtiera en museo, la historia de Fatma resuena con inquietante actualidad. Porque aunque ya no llamamos a esto Terbiyye be Mubarak, el condicionamiento sistemático de mujeres jóvenes para roles predeterminados nunca realmente terminó, solo cambió de nombre. Matrimonios infantiles aún son practicados en más de 20 países. Niñas preparadas durante años para ser esposas antes de comprender qué significa esa palabra. Reducción educativa deliberada para mantener dóciles, control corporal mediante protocolos médicos, legales y religiosos que dictan qué pueden hacer con sus propios cuerpos. Sistemas institucionales que llaman educación a lo que es demolición, tradición a lo que es trauma, honor a lo que es control. Los eufemismos cambian, pero la estructura permanece. Porque hay instituciones que aún funcionan, convirtiendo personas en funciones, individuos en instrumentos, seres humanos en garantías de sistemas más grandes que ellos. Y cuando eso sucede, cuando el valor de una persona se reduce a su utilidad política, económica o social, estamos repitiendo exactamente lo que el Imperio Otomano hizo con sus princesas. La diferencia es que ahora tenemos palabras para nombrar lo que antes se escondía tras eufemismos. Trauma, disociación, condicionamiento, violencia institucional, deshumanización sistemática. Y tener esas palabras nos da la posibilidad de reconocer el patrón donde sea que aparezca. En matrimonios forzados, en instituciones totales que prometen educación pero entregan sumisión. En sistemas que convierten el consentimiento en performance obligatorio. En estructuras que llaman amor a lo que es posesión. Preparación a lo que es destrucción. Fatma Sultán murió hace más de 3 siglos, pero su historia no es historia pasada. Es advertencia presente, porque mientras existan sistemas que valoren la función sobre la persona, la obediencia sobre la autonomía, la utilidad sobre la humanidad, seguirán existiendo Fatmas, con otros nombres, en otros lugares, bajo otros eufemismos. Esta es la historia de una princesa
que fue convertida en documento, de una mente brillante que fue sistemáticamente destruida, de una niña que miraba las estrellas hasta que le enseñaron a solo mirar al suelo. No fue la historia de un monstruo ni de una villana. Fue la historia de un sistema que monstruiza a sus propias hijas y llama a esa monstruosidad tradición sagrada. Así mueren los imperios, no con explosiones, sino con silencios. No con batallas, sino con rendiciones forzadas. No con conquistadores externos, sino con la lenta demolición de quienes debían ser su futuro. Porque un imperio que sacrifica a sus hijas en altares de conveniencia política ya está muerto. Solo tarda tiempo en caer. Y en las noches de Estambul, cuando el viento sopla desde el Bósforo y hace crujir las ventanas antiguas de Topkapi, algunos guardias del museo juran escuchar algo. Un murmullo en idiomas olvidados, palabras sobre constelaciones y planetas, como si alguien, después de siglos de silencio forzado, finalmente hubiera encontrado su voz y se negara a callar. Si esta historia te estremeció, compártela. Porque el mayor triunfo de sistemas opresivos es que olvidemos que existieron. Y el primer paso para asegurar que nunca se repitan es recordar, nombrar y negarse a mirar hacia otro lado cuando reconocemos sus ecos en el presente.